Hola, hola, mis queridos seguidores. Qué alegría volver a conectar con ustedes en nuestro rincón favorito de noticias del mundo del espectáculo. Espero de corazón que este día los encuentre llenos de energía y con esa chispa que nos caracteriza cuando se trata de los temas más candentes del universo de las celebridades. Porque prepárense porque la noticia que les traigo hoy no es para menos, ha causado un auténtico terremoto de especulaciones, debates y suspiros en las redes sociales y en los mentideros de la farándula. ¿Se imaginan de quién estoy hablando? Sí, lo han adivinado. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de nuestro ídolo turco, ese actor que ha logrado conquistar no solo pantallas sino también corazones a nivel mundial, el inconfundible asterisco Can Yaman. Aquí en este canal, somos conocidos por desenterrar las primicias que realmente importan, por ir más allá de los titulares y por ofrecerles los detalles más jugosos y relevantes. Y créanme, la información que tenemos entre manos esta vez es de las que hacen historia. ¿Han estado atentos a las últimas fotografías que han circulado? ¿Han captado esos titulares que no dejan de aparecer? Porque, amigos, parece que nuestro querido Can Yaman nos ha lanzado una indirecta muy significativa, un detalle que podría ser la clave para descifrar un capítulo completamente nuevo en su vida. Así que les pido encarecidamente que se queden conmigo, que se acomoden bien, porque vamos a desgranar, analizar y diseccionar a fondo lo que podría implicar esta reciente y enigmática aparición pública. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información, un recordatorio vital: si aún no forman parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para darle a ese botón de asterisco suscribirse. Y por supuesto, no olviden activar la asterisco campanita para que se enteren al instante de cada nuevo vídeo que publicamos. Ahora sí, la cuenta regresiva ha terminado, y nos sumergimos en este tema que tiene a todos en vilo. Como muchos de ustedes con esa perspicacia que los caracteriza, ya habrán intuido, la gran pregunta que hoy nos convoca gira en torno a un accesorio, un detalle aparentemente insignificante pero que, como bien sabemos, en el universo de las celebridades, puede decir muchísimo más que 1000 palabras. Sí, estoy hablando de ese objeto que ha hecho acto de presencia, en repetidas ocasiones recientes, en la mano de Can Yaman. Un objeto que para la gran mayoría se ha convertido en el símbolo inequívoco de un asterisco compromiso serio o, presten atención, de una asterisco unión matrimonial consumada. No nos andemos con rodeos, estoy hablando por supuesto de un asterisco anillo. Pero no un anillo cualquiera, no. Estamos hablando de un anillo que ha sido avistado en su asterisco mano izquierda, en ese lugar tan especial y cargado de simbolismo, reservado en muchas culturas para las alianzas matrimoniales. Y lo más revelador es que ante las cámaras, bajo el escrutinio de la prensa y la mirada de miles de fans, Can Yaman no ha mostrado reparo alguno en asterisco lucirlo sin tapujos. Las imágenes que han inundado Internet son irrefutables. En una variedad de contextos, desde entrevistas exclusivas y eventos de gala, pasando por apariciones casuales en la calle, hasta incluso en algunas de sus publicaciones más recientes en las redes sociales, ese brillo particular en su dedo anular izquierdo es inconfundible. Y la reacción, como era de esperar, no se ha hecho esperar, ha sido asterisco inmediata y masiva. Nuestros fieles seguidores, que son los mejores del mundo, se encuentran divididos, como suele ocurrir, entre la asterisco euforia desbordante y una cierta asterisco preocupación discreta. Por un lado, hay quienes celebran con júbilo la posibilidad de que su ídolo, ese hombre que tanto admiran, haya encontrado la felicidad en el amor y haya decidido dar un paso tan trascendental en su vida. Por otro lado, existen aquellos que quizás todavía albergaban alguna esperanza romántica, o simplemente les asombra la aparente asterisco rapidez con la que estos acontecimientos podrían estar sucediendo. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Estamos ante un simple accesorio de moda, un regalo sin mayor trascendencia, o es que en realidad estamos presenciando una asterisco declaración de intenciones contundente, una confirmación rotunda de que Can Yaman ya no ostenta el codiciado título de soltero? Es el momento de asterisco analizar el contexto en el que se enmarca esta situación. Can Yaman ha atravesado un año que podríamos calificar, sin exageración, como asterisco bastante agitado. Tras su explosivo salto a la fama mundial con producciones que se convirtieron en auténticos fenómenos, como la icónica Erkencikus y la romántica Dolunay, su carrera profesional ha experimentado un despegue imparable y sin precedentes. Lo hemos visto inmerso en proyectos de alcance internacional, ha residido temporalmente en Italia, participando activamente en programas de televisión y consolidando su imagen de estrella GL. Oval.
Y como era de esperar, en paralelo a este torbellino profesional, su asterisco vida personal ha estado, y sigue estando, bajo un asterisco escrutinio público implacable. Hemos sido testigos a través de los medios y las redes, de sus diversas relaciones sentimentales, de sus altibajos, de sus idas y venidas, y de cómo su arrolladora popularidad lo ha catapultado a la lista de los asteriscos solteros más codiciados del panorama del entretenimiento mundial. Sin embargo, la aparición de este anillo ha sido un auténtico asterisco cambio de reglas del juego. Y es que si bien es cierto que la presencia de un anillo en el dedo no constituye, por sí sola, una confesión oficial de estado civil, en el caso de una figura pública de la magnitud e influencia de Kanyaman, cada gesto, cada detalle, cada movimiento adquiere una asterisco dimensión amplificada, y se transforma casi instantáneamente en noticia de primera plana. Los medios de comunicación, tanto los turcos, donde Kanyaman mantiene una conexión profunda con sus raíces y su público original, como los italianos, donde ha cimentado una base de fans fervorosa y ha expandido su carrera, han sido los asterisco primeros en hacerse eco de esta intrigante novedad. Los titulares son, sin lugar a dudas, llamativos y diseñados para captar la atención. Kanyaman, casado, el anillo que confirma la boda de Kanyaman, el actor turco da un paso decisivo. Estas preguntas retóricas, cuidadosamente formuladas, buscan precisamente esa asterisco interacción, esa asterisco especulación que tanto nos divierte y nos anima a comentar y debatir entre nosotros. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién podría ser la asterisco afortunada? Aquí es donde nos adentramos en el fascinante terreno de la asterisco especulación informada, aquella que se basa en datos y rumores bien fundados. Durante un tiempo considerable se ha rumoreado intensamente una posible relación sentimental con una asterisco periodista italiana de renombre, aunque esta información ha fluctuado y ha sido objeto de dimes y diretes. Sin embargo, si este anillo, tal como sospechamos, representa efectivamente una alianza matrimonial, la pregunta lógica que surge es ¿con quién? Es bien sabido que en ocasiones las celebridades optan por mantener ciertos aspectos de su vida privada en la asterisco más estricta confidencialidad durante un tiempo, hasta que se sienten completamente cómodos para compartirlo con el mundo. O quizás este anillo es precisamente su asterisco método de comunicación sutil, una forma de anunciar la noticia a su manera, dejando que sean los fans y la prensa quienes descubran y descifren la verdad. Lo verdaderamente fascinante de todo este entramado es cómo la mera presencia de un objeto tan asterisco simple como un anillo puede desencadenar una cascada de conversaciones, teorías y análisis. Es un asterisco símbolo universal, un código de entendimiento que todos compartimos, o al menos creemos entender. Y en el caso particular de Kanyaman, su carisma arrollador y su atractivo físico lo convierten en un personaje que despierta un interés especial y desmedido. Él no es simplemente un actor, es sin duda alguna un asterisco fenómeno cultural. Y las noticias que trascienden sobre su vida personal, como esta que estamos analizando hoy, tienen un asterisco impacto directo y palpable en la percepción que tenemos de él, tanto a nivel profesional como personal. Además, detengámonos a pensar en la asterisco estrategia detrás de todo esto. Si Kanyaman o su equipo de representación decidieran comunicar esta importante noticia de esta manera tan particular, sería una forma asterisco extraordinariamente inteligente de hacerlo. Permite que la noticia se propague de forma asterisco orgánica, genera una asterisco expectación considerable y, lo que es aún más crucial, abre la puerta a futuras confirmaciones o desmentidos, manteniendo así el interés en la figura de Kanyaman en un nivel sumamente alto. Es en esencia como un ingenioso asterisco juego de pistas que nos invita a todos a ser detectives, a participar activamente en la resolución del enigma. Y lo que añade una capa aún mayor de intriga es su propia asterisco reacción ante las preguntas directas. Los vídeos y las fotografías que circulan por las redes lo muestran a menudo asterisco sonriendo, a veces con un aire un tanto asterisco esquivo, pero asterisco nunca negando explícitamente nada que tenga relación con la presencia del anillo. Esta ambigüedad calculada es precisamente el combustible que alimenta los rumores y las teorías más descabelladas. Algunos fans interpretan esta actitud como una asterisco confirmación tácita, un guiño de complicidad, mientras que otros la ven como una táctica para asterisco evitar pronunciarse oficialmente, manteniendo así abierta la puerta a cualquier eventualidad futura. La cruda realidad es que en el vertiginoso mundo de la fama, no todo lo que brilla es oro puro, pero tampoco podemos descartar que todo lo que brilla sea puramente superficial. Un anillo puede ser, por supuesto, una simple joya de adorno, pero también puede representar un asterisco compromiso serio, un asterisco pacto sagrado, una asterisco promesa de amor eterno.
Y en este caso concreto el anillo que Kanyaman porta en su mano izquierda se ha convertido, sin lugar a dudas, en el epicentro de la atención mediática, en un foco de debate apasionado y para muchos, en una señal inequívoca de que nuestro actor favorito podría estar embarcándose en una nueva y emocionante etapa de su vida personal. Es fundamental recordar, y quiero enfatizar esto, que al fin y al cabo, la vida privada de las celebridades es, precisamente, suya. Nosotros, como sus admiradores y seguidores, tenemos el legítimo derecho a sentirnos interesados, a especular, a comentar y a compartir nuestras opiniones. Pero también es nuestra responsabilidad respetar su espacio personal y sus decisiones íntimas. Sin embargo, no podemos obviar ni negar la emoción especial que nos generan este tipo de noticias, esa conexión particular que sentimos con esas figuras públicas que admiramos y seguimos con tanta pasión. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este análisis? Por el momento, la evidencia más sólida y contundente es la visual. Kanyaman luciendo ostensiblemente un anillo en su dedo anular izquierdo, a la vista de todos, ante las cámaras. La interpretación más plausible, dada la costumbre cultural extendida, es que se trata de una alianza matrimonial o, como mínimo, de un indicio muy fuerte de un compromiso de gran calado. Si esta boda ya se ha celebrado o si se está gestando activamente, todavía no existe una confirmación oficial por parte del actor o de su entorno más cercano. Pero la presencia del anillo es innegable, y ha desatado, sin duda alguna, una ola masiva de comentarios, de especulaciones y de entusiasmo. Ha sido un viaje de análisis fascinante, ¿verdad? Hemos podido constatar cómo un simple accesorio puede ser capaz de generar tal nivel de atención, debate y expectación. La verdad es que Kanyaman posee un don especial para mantenernos a todos enganchados, tanto en sus proyectos profesionales, que nos cautivan en la pantalla, como en los detalles de su vida personal, que nos intrigan y nos invitan a soñar. Este anillo es, sin lugar a dudas, una de las pistas más interesantes y reveladoras que nos ha proporcionado últimamente. Y hasta aquí nuestro análisis en profundidad de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el misterio del anillo de Kanyaman tanto como yo lo he hecho desgranando cada detalle. Como siempre me encanta leer sus opiniones y sus teorías. ¿Ustedes qué creen? ¿Es este anillo una señal inequívoca de una boda inminente o estamos ante una simple coincidencia, un accesorio llamativo? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo más contenido exclusivo como este, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta noticia de última hora. Y por supuesto, si todavía no forman parte de nuestra creciente comunidad, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. Activen esa campanita de notificaciones para que les lleguen todos nuestros vídeos al instante. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más noticias, más análisis y, por qué no, más sorpresas. Hasta la próxima, queridos seguidores.